Yo soy Pablo Solís y estoy acabando la residencia de digestivo. En primer lugar, bueno, la charla se va a basar, es muy sencilla, se va a basar en explicaros en qué consiste el... ¿Que me alejo? Sí, y entonces ¿cómo le doy para que pase? Ah, vale. Bueno, entonces, bueno, va a tratar sobre las características de la especialidad, un poco las cosas que me llamaron la atención a la hora de escoger la especialidad, por qué decidí esa, por qué luego también dejé cardiología y cogí gastroenterología, que es lo que al final hice. Y en segundo lugar, pues vamos a ver un poco la estructura de la residencia, lo que se hace cada uno de los años, también cómo son las guardias, un poco la investigación, las salidas que tiene, todo de forma bastante breve, y luego los hospitales, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, con respecto a las características, nada, simplemente que a mí me llamó mucho la atención o me gustó, igual que pasa con cardiología, es de las pocas especialidades médicas que tiene una tradición clínica muy, muy importante, que constituye la base de la especialidad y que sin ella pues no eres un gastroenterólogo. Por otro lado, se está uniendo con una parte cada vez más grande y más en desarrollo, que es la parte técnica y el intervencionismo, ya sea con endoscopias, ecografías y distintas cosas. Por otro lado, me llamó muchísimo la atención la variedad de patología que tenía, y a mí eso me gustó mucho, el hecho de que abarcase tantos órganos distintos, ¿no? Al mismo tiempo, órganos que se pueden comportar de forma tan distinta frente a la enfermedad como puede ser el hígado, el páncreas, el esófago o lo que sea, ¿no? Además, cada uno de ellos, pues ya sabéis que puede tener enfermedades de todo tipo y de inflamatorias, neoplásicas, y de todas esas enfermedades nos ocupamos nosotros. También hay que tener conocimientos muy amplios de distintas partes de la medicina. Algunos pacientes del aparato digestivo requieren que se les vea simplemente en la consulta, hay que saber manejar ese tipo de pacientes ambulatorios. Otros pacientes requieren que se les vea en la planta, o incluso algunos son pacientes que están muy graves y requieren conocimientos de cuidados intensivos. Algunos pacientes, con respecto al tratamiento, pues algunos pacientes requieren tratamiento endoscópico, otros requieren tratamientos antivirales, otros requieren inmunosupresores potentes, por ejemplo en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Algunos pacientes pues, pueden requerir un trasplante hepático. Hay que tener conocimiento del trasplante, las distintas fases del trasplante, indicaciones, contraindicaciones, todas esas cosas. Y en algunos casos también, cuando el paciente ya está muy malo, pues también hay que tener conocimientos de cuidados paliativos. Por lo tanto, es una especialidad realmente muy amplia y que lo más probable es que os pueda, digamos, las ganas de conocer o de aprender que tengáis, pues seguro que las satisface, tanto durante la residencia como posteriormente en vuestra práctica. Y si podemos pasarla. Con respecto a la parte clínica, simplemente quiero que sepáis lo que podéis hacer durante la residencia. Durante la residencia, casi siempre, o la mayor parte del tiempo, estaréis en la planta de hospitalización, cuando estéis haciendo cosas clínicas, y es donde más se aprende realmente. Muchas veces se hacen también partes de interconsultas, que como ya sabéis es pues otros servicios que tienen alguna duda sobre el aparato digestivo y te llaman, y también es muy útil y muy enriquecedor pues ver pacientes de otras especialidades y cómo resolver esos problemas que pueden tener, ¿no? Pacientes de nefro, pacientes de la UBI, etcétera. También se ven o se pasa parte de la residencia, sobre todo de R3 y de R4, en consultas generales de digestivo y especializadas. Hay consultas, dependiendo del hospital, pues solo de enfermedades autoinmunes, de enfermedad inflamatoria intestinal, consultas de páncreas, de hígado, de algunas enfermedades concretas del hígado, etcétera. Y luego en algunos hospitales también hay unidades especiales, por ejemplo, unidades de trasplante, unidades de sangrantes, unidades de enfermedad inflamatoria, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger el hospital. Con respecto a la parte técnica, que es lo que haría que quizás pues aquellas personas que les gusta un poco la cirugía, pero tampoco quieren dejar de tener un buen contacto con el paciente y quieren ser clínicos, pues esto es un poco lo que le puede gustar, tanto cardiología como digestivo, son especialidades que tienen una parte clínica muy, muy importante y una parte técnica en la que pues, te puedes realizar haciendo cosas con las manos.
En primer lugar, bueno, la base de la parte técnica en digestivo son la endoscopia, la ecografía, la motilidad gastrointestinal, aunque hay otras técnicas. La endoscopia es un mundo aparte, cada vez se está desarrollando más, cada vez aparecen endoscopios más evolucionados que permiten incluso magnificar la imagen para permitir ver la estructura, las vellosidades intestinales y de las criptas, cambiar el color de la imagen para detectar mejor determinadas lesiones. Se están mejorando las técnicas de hemostasia para frenar los sangrados, colocación de prótesis, también incluso se pueden resecar tumores muy superficiales. Todas esas cosas que casi se van pareciendo cada vez más a la cirugía, pues pueden ser muy interesantes para la gente que le guste hacer cosas con las manos. También está dentro de la endoscopia pues la parte de la ecoendoscopia y la CPRE, que sabéis que son dos técnicas aparte y que requieren realmente bastantes años para aprenderlas, aunque durante los últimos años de la residencia se empieza a aprender un poco, pero para que una persona sea un experto en ecoendoscopia tiene que haber estado bastante tiempo y realmente constituye también, como os digo, un mundo aparte con la cantidad de cosas que se pueden hacer con la ecoendoscopia y con la CPRE. La ecografía sí que vais a hacer bastante durante la residencia. Actualmente hay un decreto en el que dice que todos los servicios de digestivo de España tienen que tener ecografía y tienen que enseñar ecografía a sus residentes. Lo que pasa es que hay hospitales en los que eso está más desarrollado y otros en los que está menos desarrollado. En cualquier caso, la ecografía, en mi opinión, constituye, igual que el ecocardio, ¿no?, un arma fundamental para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes con enfermedades digestivas y además también están evolucionando los programas para detectar lesiones neoplásicas, por ejemplo, en pacientes cirróticos. Se pueden hacer muchas cosas, digamos, intervencionistas, como punciones, aspiraciones, como por ejemplo biopsias, drenajes de distintas estructuras o de distintos abscesos, paracentesis, etcétera. También, por último, está la motilidad gastrointestinal. Esta es una rotación que es un poco menos popular entre los residentes de digestivo. Algunos dicen que es un poco aburrida, lo de la manometría y tal, pero está evolucionando también mucho, cada vez es más bonitas las imágenes que se obtienen, se puede diagnosticar a un paciente que tiene problemas para tragar o tiene distintos problemas de dolor torácico, se le puede diagnosticar y se le puede poner un tratamiento en el mismo día y a mí me parece bastante interesante y bastante satisfactorio. Otras técnicas que se están empezando a realizar, pues hay muchas y depende del centro, pero quizás lo que está apareciendo en más hospitales en Madrid, en Barcelona y en algunos otros centros también es la medición de presiones portales por vía transyugular, que eso hasta hace poco solo se hacía en 2 centros en Madrid, ahora está empezando a hacerse cada vez más popular, y la realización también de biopsias transyugulares, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Con respecto a la estructura de la residencia, ya sabéis que son 4 años, como casi todo el mundo dice que tendría que ser un año más, pues nosotros también queremos un año más, pero bueno, no lo tenemos. Entonces, en el primer año se intenta que tengas una base de medicina general bastante amplia, se suele estar entre 4 y 6 meses de medicina interna, pero dependiendo del hospital, si en ese hospital la medicina interna no es muy potente, pues sí que se pueden hacer rotaciones en distintas especialidades clínicas o médicas que sean parecidas, ¿no? Por ejemplo, nefrología, endocrino, depende un poco de cada hospital y de la disponibilidad que haya. Al final del primer año ya se empieza a pasar por la planta de digestivo y se empieza a rotar en endoscopias y algo de ecografía. Esto es variable dependiendo de cada hospital y de los tutores que haya, que son los que organizan esto, ¿no? Pero esto es una cosa, digamos, estándar para que os hagáis una idea. En el segundo año suele haber una rotación bastante importante de 2 o 3 meses, dependiendo del hospital, que es en la UBI o en anestesia, dependiendo del hospital, y también a veces radiología de abdomen y después, posteriormente de R2, R3 y R4, pues cada vez mayor cantidad de rotaciones de endoscopias, de ecografía, manometría y planta con mayor responsabilidad hasta que casi puedes hacer las cosas de forma autónoma o simplemente te supervisa de lejos un adjunto. De R3 y R4 también existen consultas, se suelen hacer consultas y rotaciones externas, al menos 1 o 2 meses de R3 o de R4 son obligados que tú puedes decidir que te quieres ir a donde sea,
a otro sitio, que tú tienes un contacto y te vas a donde quieras, a Francia o donde quieras, a aprender una parte que crees que te falta o que crees que en tu hospital no estás lo suficientemente bien, ¿vale? Es importante que sepáis que en el primer año en todos los hospitales las guardias son de urgencias, ¿vale? No son guardias de especialidad. Si puedes pasar la siguiente. Con respecto a las guardias, y esto es muy importante que prestéis un poco de atención los que estéis interesados en digestivo, es que, lo que os decía, el primer año siempre las guardias son de urgencias, o prácticamente en el primer año. Hay en algún hospital que son los primeros 6 meses, pero casi siempre es un año, ¿vale? Y ahí se aprende bastante medicina general. Después, el tipo de guardia depende de cada hospital, y esto es lo que tenéis que preguntar muy bien cuando vayáis a preguntar a los hospitales. Y hay algunos que incluso no cuentan toda la verdad o no lo cuentan exactamente como es. Hay guardias de 3 tipos. Hay, en algunos servicios de digestivo, continúan haciendo guardias de urgencias hasta que son en R4 y punto, no hacen otra cosa. Otros hacen guardias de endoscopias únicamente hasta que son en R4 y no ven pacientes de digestivo. Y otras son las que se llaman guardias de digestivo o guardias de especialidad, que son, desde mi punto de vista, las más apropiadas, en las cuales pues, el especialista de digestivo ve a los pacientes de digestivo de la planta, a los pacientes que están en la urgencia, que son de digestivo, y también hace las endoscopias urgentes, ¿vale? Eso lo tenéis que preguntar exactamente cómo son las guardias. Igual a vosotros os gusta otro tipo de guardia que no es la que a mí más me gusta, pero tenéis que preguntar exactamente cuál es el contenido de las guardias y, si es posible, escoged un hospital con guardias de especialidad, es decir, que sea parte clínica y parte endoscopia, no solo o lo uno o lo otro, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Con respecto a la investigación, esto es muy variable, como hemos dicho, tampoco hay que estar pensando constantemente en eso, porque luego además nos llevamos muchos chascos a lo largo de la residencia si no logramos determinados objetivos. Yo creo que lo que sí que es razonable, aunque ahora están cambiando los nombres, pero bueno, de estas cosas, es que durante la residencia sí que se pueden hacer los cursos de doctorado, aunque ahora me parece que ya van a desaparecer, y la suficiencia investigadora o tesina, o como lo queráis llamar, eso sí que se puede hacer durante la residencia, ¿vale? Posteriormente, pues sí que habría que pensar en los últimos años de la residencia o en el último año de la residencia, habría que pensar en una idea para la tesis, ¿vale? Y luego intentar quitársela lo antes posible, es decir, si puedes quitártela en tu segundo año de adjunto, pues mejor que cuando ya tengas 70 años y estés a punto de jubilarte, que ya probablemente no tengas muchas ganas. Una cosa de estas es muy importante. El hospital puede ser útil a la hora de investigar y, de hecho, si en un hospital hay una tradición o un equipo formado, es muy fácil que tú te metas, o es más fácil que tú te metas en ese equipo y empieces a publicar, ¿vale? Lógicamente eso es más fácil que hacerlo tú mismo, pero desde luego lo que sí que está claro es que casi todo depende de uno mismo. Es decir, por mucho que haya un grupo formado, si tú no trabajas y no aportas ideas y no dices quiero hacer esto, quiero publicar este caso, quiero hacer esto, nadie te va a decir, oye, ven aquí y vamos a hacer este trabajo. Lo tienes que decir tú, ¿vale? Sí que hay algunos hospitales, como por ejemplo uno que me llamó mucho la atención, que es La Princesa, que sí que promueven mucho la investigación en el residente. Incluso intentan que tengan ya la tesis pensada antes de acabar la residencia, de forma que al poco de acabar la residencia la hacen, ¿vale? Eso es un hospital que está muy bien en ese sentido, en el sentido de la investigación. El Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón también en España serían parecidos, aunque quizás no tanto, ¿vale? Con respecto a las salidas, y ya casi acabamos, pues un poco lo mismo que hemos visto. Es una especialidad que tiene unas salidas un poco mejores que la media de las clínicas, pero tampoco tiene salidas tan buenas como las típicas radiología, anestesia o dermatología. Generalmente la mayoría de las personas que acaban la residencia suelen tener trabajos transitorios de 6 meses, sustituyendo a no sé quién,
en el hospital, generalmente suele ser o en planta o en consultas o haciendo endoscopias, y también suelen tener trabajos en la privada o bien haciendo consultas o endoscopia. Lo que sí que quiero la idea que os tenéis que quedar es que generalmente este tipo de trabajos al principio no son el trabajo que deseabas o que tú querías cuando empezaste la residencia, pero estos trabajos van mejorando, el número de ofertas va mejorando según pasan los años y solo son transitorios. Lo que sí que quiero que sepáis es que no hay gente que se quede sin trabajo, es decir, las ofertas son muchas. Todas las personas que conozco que han acabado la residencia tienen muchas ofertas, lo que pasa es que hay veces que tienen tantas ofertas que quieren pensarse cuál es la que más les conviene. En ningún caso os encontraréis con un gastroenterólogo que no tenga ninguna oferta. Lógicamente hay que moverse y mandar el currículum, porque si no lo mandas, pues no te van a llamar nadie, ¿no? Bueno, y luego ya los hospitales. No, estos son unos consejos generales que me se ocurrieron y son siempre que sea posible, escoged un hospital. Bueno, lo del hospital grande yo creo que también es importante en digestivo y que sea un hospital que tenga cuantos más camas de digestivo y más pacientes de digestivo, mejor, lógicamente, ¿no? Que tenga guardias de especialidad, esto ya lo hemos hablado, frente a guardias solo de endoscopias o guardias solo de urgencia. Hospitales en el que las especialidades sean fuertes, y lo siento para la gente que sea de medicina interna, pero para la gente que quiera formarse en medicina interna, tienen que ir a hospitales donde la medicina interna sea fuerte y las especialidades débiles. La gente que queremos hacer especialidades, pues tenemos que ir a hospitales donde las especialidades sean fuertes y la medicina interna sea débil, ¿vale? Porque hay una cierta competitividad a la hora de determinados pacientes, lógicamente. Si hay trasplante, pues preferiblemente que tengan trasplante y que además lo lleve digestivo, no que lo lleven los cirujanos o los internistas o quien sea. Que tenga, si es posible, alguna unidad especial, que tenga ecoendoscopia y CPRE, y preguntad si dejan aprender algo, porque hay veces que hacen ecoendoscopia y CPRE pero no le dejan tocar al residente. Eso es muy raro, pero tenéis que preguntarlo de todas formas. Y, si es posible, que haya grupos de investigación previamente formados, es decir, que no lleguéis vosotros y digáis, voy a hacer yo un grupo de investigación, ahí de reúno, ¿vale? Entonces, pero daros cuenta de que no existe, he estado mirando todos los hospitales que hay y no existe ningún hospital que sea perfecto. El hospital que parece más perfecto de repente tiene una ecografía fatal, ¿vale? O el hospital que parece que es la leche, pues resulta que le falta el trasplante. Entonces, tenéis que saber eso, no hay ningún hospital que sea totalmente perfecto. Y, como siempre, casi todo lo que se aprenda depende de uno mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora los hospitales. Con respecto a Madrid, que salen así, vale. Con respecto a Madrid, yo diría que el mejor sería el Ramón y Cajal. Ahí he puesto el número con el que se acabó en el año pasado, ¿vale? Y algunos no coinciden el orden con el que yo creía que era mejor o peor. Yo he puesto el orden que yo creía, ¿vale? El Ramón y Cajal es buenísimo, súper completo, tiene trasplante, tiene de todo. Lo único que no tiene es unidades sangrantes, pero todo lo demás es muy bueno. Tiene ecografía, endoscopia puntera, todo muy bueno. El Gregorio Marañón, lo único que le falta es un poco la ecografía. Tienen ecografía, pero no es muy buena, ¿vale? No es muy puntera. Todo lo demás tienen una unidad de sangrantes, una unidad de trasplante, tienen 100 camas para pacientes de digestivo, es muy buen hospital. La Princesa, lo que os dije, tiene casi todo, es muy importante el énfasis que hacen y lo que potencian la investigación en el residente, eso me llamó mucho la atención, la verdad, pero sin embargo no tienen trasplante, digamos que sería un poco el defecto que tiene, ¿vale? Lo demás está bien. Con respecto al hospital clínico, es un hospital que está muy bien montado y que hasta hace 1 o 2 años estaban separados endoscopias y un poco peleados, endoscopias y digestivo. Ahora mismo se han unido, por jubilaciones variadas y tal, se han unido y es un servicio muy bueno, que hay que considerar. Muy bueno en hígado, muy bueno en enfermedad inflamatoria, en motilidad, etcétera. El Hospital Puerta de Hierro es totalmente nuevo, tiene trasplante, tiene casi todo, es un hospital también a considerar. La Paz, sobre todo lo que más llama la atención es que fueron los creadores un poco
y los promotores de la ecografía en digestivo. Por lo tanto, hacen un montón de cosas con el ecógrafo, un montón de virguerías, de drenajes y de cosas variadas muy interesantes en ese hospital. Y también están empezando a hacer hemodinámica portal, ¿vale? Los siguientes serían en Barcelona. Pues el hospital clínico, lo de siempre, sin lugar a dudas, es el mejor servicio de digestivo del mundo. O sea, del mundo, sin lugar a dudas. Vas a Estados Unidos y nombran a este servicio. Vas a Inglaterra y nombran a este servicio. Publican bestialidades, ¿no? Pero lo que dicen que sí que es posible que atiendan más a los artículos que al residente. Eso es posible. Pero, de todas formas, yo creo que no sería para alguien que esté muy interesado en digestivo y en tener una carrera académica, que también es algo lícito, pues yo sí que recomendaría que fuesen al hospital clínico, porque es relativamente fácil meterte en un grupo de investigación de los 100 que tienen y que empieces a publicar mucho, ¿vale? El Hospital de Belviche también es un hospital muy completo y sobre todo que tiene trasplante. Como ha dicho antes Aida, es verdad que es un hospital también muy de batalla, pero es bastante completo. El Santa Cruz y Sant Pau sobre todo se caracteriza por el hígado, sobre todo, o sea, es bastante puntero en hígado. El de Mar Esperanza también es más puntero en hígado, mientras que el Germán Trias y Pujols es bastante famoso en la investigación de la enfermedad inflamatoria intestinal y también del hígado, ¿vale? Ha empezado un nuevo jefe, que es hepatólogo, y está potenciando bastante eso. El Valle Hebrón, os quería llamar un poco la atención con respecto a este hospital. Es un hospital que es muy grande y es el que parecería, digamos, el segundo, ¿no?, en Barcelona, pero tiene un problema, que es que gastroenterología y hepatología están completamente separados, de forma que hepatología lo llevan los internistas, toda la parte de hepatología. Entonces, los residentes de digestivo, para aprender sobre hígado, tienen que rotar con los internistas. Entonces, pues claro, son rotantes externos, no vas a aprender lo mismo, estás un periodo limitado de tiempo. Entonces, es un defecto muy grande, ¿eh? Las dos partes, tanto la de gastroenterología como la de hepatología, están muy bien, pero para el residente puede ser un poco pobre, ¿eh? Y luego, simplemente, la Mutua de Tarrasa, que también es bueno en enfermedad inflamatoria, pero bueno. Con respecto al Virgen del Rocío, también muy buen hospital, trasplante, el Hospital de Macarena muy completo, le han dado varios premios a ese servicio sobre gestión de un servicio, o sea que está muy bien organizado y tiene prácticamente de todo. El Reina Sofía de Córdoba, igual que el Clínico de Barcelona, el Gregorio Marañón y son los únicos que están acreditados, entre comillas, aunque todavía no es del todo legal, para formar hepatólogos, ¿vale? Como una subespecialidad de hepatólogos, de hepatología. Sería el Reina Sofía. Nuestra Señora de Valme también es muy bueno en hepatología. El Puerta de Mar de Cádiz es sobre todo bueno en ecografía, tiene una ecografía muy potente. Carlos Haya y San Cecilio, los dos, también son muy buenos en distintas partes de la hepatología. Uno en el virus C y otro en hepatotoxicidad, pero bueno. Y luego iríamos ya a Alicante, ¿no? Sí. Aquí hay una. Los hospitales de Alicante, bueno, y de la Comunidad Valenciana, hay muchos que son muy buenos, ¿eh? El Hospital de la Fe es probablemente el mejor, sin duda. Motilidad, trasplante, hepatología, enfermedad inflamatoria intestinal, tiene de todo y muy desarrollado, publican mucho. El General Universitario de Alicante, sobre todo, publican en páncreas y en hepatología, ¿eh? Y está muy bien en ese sentido. El Clínico de Valencia son famosos en motilidad del aparato digestivo y también un poco en hepatología. El Virgen de la Risaca es muy conocido porque tiene un cirujano muy famoso allí que es de los pioneros del trasplante hepático en España y también por eso pues, es un hospital bueno en ese aspecto, ¿eh? En el trasplante hepático. También publican bastante de colon y en el páncreas. Para la gente que le guste mucho la endoscopia, el Morales Meseguer de Murcia es un sitio donde tienen todo tipo de aparatos de endoscopia y está súper desarrollada la endoscopia. De hecho, se cree que la persona que está ahí, que se llama Pérez Cuadrado, es el mejor endoscopista de España.
El resto, vamos, no os puedo decir detalles de los mismos, y sería finalmente los de Galicia, que la verdad es que quedaría resumido, sobre todo el más importante, yo diría que sería el de Santiago, que tiene mucha importancia tanto en páncreas como en hígado, y el de La Coruña, que sería mejor que el anterior, solo en que tiene trasplante. El de La Coruña tiene trasplante y el de Santiago no, ¿vale? Luego he puesto... No, un segundo. Nada. He puesto algunos, por si a alguno le interesaba otros sitios, aparte de los que habíamos visto, que también pueden ser buenos y que tienen números también accesibles. Bueno, el Central de Asturias en Oviedo es un hospital buenísimo, el jefe es una eminencia también de la hepatología, y la Clínica Universitaria de Navarra, con el número que tiene, ese número se debe a que es con una entrevista. Te tienen que hacer una entrevista, como es un centro privado y como sabéis de una religiosa, pues te tienen que hacer una entrevista, y si les gustas bien y si no, pues nada. Pero tienen de todo, o sea, tienen de todo. El Hospital de Cruces también es bastante bueno en hígado y en endoscopia. El Miguel Servet de Zaragoza es bueno en enfermedad inflamatoria y en patología del estómago, Helicobacter pylori y distintas cosas de estas. Y el de Toledo es también un hospital... Silencio. Es también un hospital... Esto me ha salido de la clase ya. Y el de Toledo es un hospital que está relativamente cerca de Madrid y que no se tarda nada. De hecho, conozco a gente que está yendo y viniendo o se ha comprado una casa allí, pero que es un hospital muy bueno, que tiene prácticamente de todo, ¿vale? Y con un número también bastante accesible. Y una cosa que también lo digo a veces en las clases, y es que pues la próxima vez que nos veamos probablemente será en la fiesta dentro de un rato con una copa, pero después de eso, la próxima vez que nos veamos ya será en un hospital, como compañeros y no como alumnos ni nada por el estilo, como compañeros, y sobre todo que ya sois parte de la familia de Amir. Y luego, por otro lado, voy a decir una cosa que me dijo un médico, que para mí es un médico maravilloso, y que cuando yo estaba dudando qué hacer, qué especialidad hacer, si digestivo, cardio o anestesia o qué cojones hacía, pues... básicamente, que hagáis lo que hagáis y escojáis lo que escojáis, hacedlo bien. Y más importante que eso, perseguid vuestro sueño, aunque parezca una tontería, perseguid vuestro sueño, acordaros de lo que queríais ser cuando erais pequeños, intentar ser el perfecto cirujano, el mejor clínico, el mejor investigador, es decir, sea lo que sea, hagáis lo que hagáis, oftalmología, cardiología, lo que sea, que voléis alto, ¿vale? Muchas gracias.